Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Bueno, vamos a conversar sobre algo que me han preguntado bastante y que la mejor manera de contestarlo es a través de un video, porque es algo sumamente extenso. Y es algo que tiene que ver con el despertar espiritual. ¿Cómo una persona sabe cuando está en ese despertar, en esos primeros inicios del comienzo del camino místico, del camino espiritual? Bueno, en realidad todo inicia porque lamentablemente si hay algo que he comprobado a lo largo de este tiempo es que nadie empieza el camino espiritual, el espiritual real. Vamos después a hablar lo que es un camino espiritual real y un camino que se le dice tangente al espiritual. Nadie empieza el camino espiritual real porque simplemente está aburrido. Empieza porque algo le ha pasado, algo le ha sucedido y normalmente comienza con una traición, un duelo, una enfermedad que puede ser considerada mortal, que está tratando de superar, una pérdida de algo valioso para la persona, la jubilación, el cambio de un país hacia otro. Bueno, todo cosas que hacen que la persona tenga un movimiento interno muy importante. Todo eso sucede porque en realidad lo que trata la luz interna nuestra es quebrar a la personalidad. La personalidad tiene que tener un movimiento en su estructura que ya está establecida. Y es esa estructura la que no permite que esa luz salga hacia el exterior, impidiéndole a la persona el crecimiento. Yo siempre lo explico, el despertar espiritual, con un símbolo que para mí es muy importante, que es el león alado, porque está representando magníficamente el despertar de ese ser que empieza a transitar por cielos, por agua, por tierra totalmente desconocidas. Bueno, pero antes de adentrarnos en ese símbolo y antes de explicar la diferencia entre el camino real y ese camino tangente o el pseudo camino, como normalmente se le dice, vamos a hablar de algo más importante que es ¿qué es verdaderamente el despertar espiritual? ¿Qué queremos decir cuando nosotros estamos diciendo que esa persona está teniendo un despertar espiritual o estoy teniendo un despertar espiritual o estoy despertando a la espiritualidad? Bueno, fíjense qué interesante que siempre se utiliza esa palabra, ¿no? La palabra de despertar. Y es eso verdaderamente, es despertar a otra realidad, a una realidad que estaba totalmente ignorada, que siempre se manifestó en realidad de una manera o de otra, porque en nuestros tiernos años de la infancia, sin lugar a dudas, teníamos mucho más contacto con ese mundo espiritual. Teníamos la capacidad de soñar cosas que de repente después siendo adultos ya no las soñamos. También la capacidad de esa imaginación creativa, de esa fantasía, de esa visualización, de esa capacidad de creer que, como las niñas, el muñeco que hace de hijo tiene frío y entonces hay que taparlo o hay que darle de comer porque tiene hambre, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hacen que nosotros humanicemos a esos seres, como los muñecos, por ejemplo, nos da a nosotros una capacidad de hacer contacto con el mundo de la materia que solamente lo tiene el niño y que luego, sí, por supuesto, es recuperado por el adulto, aquel adulto que está transitando un camino espiritual, no por supuesto como lo ha hecho el niño, obviamente, pero sí viendo la magia que existe a su alrededor. Magia que es tapada con la personalidad que va creciendo, el niño que va cumpliendo años, llega a sus 7 años y su personalidad está ya constituida, entonces ahí se enfrenta a un grave problema. Y el grave problema es que esa inocencia, no podemos decir que se retira, pero se repliega para dejar adelante una personalidad que puede empezar a comprender el mundo que la rodea. Y así vamos creciendo, adquiriendo una historia personal, adquiriendo conocimientos, experiencias, entendiendo o medianamente entendiendo de qué va la vida, porque verdaderamente
no podemos ni siquiera decir entendiendo completamente, porque realmente la vida es un enigma para todos. Y así vamos creciendo con nuestros tropezones, nuestras caídas, nuestros obstáculos, nuestros dolores, nuestros duelos, nuestras alegrías, nuestros momentos de gracia, de plena felicidad, de amor, ¿no? De compañerismo. Y cuando la persona está lista, empiezan a sucederle cosas en la vida. Y como les decía, normalmente la persona que despierta el camino real no lo hace porque está aburrido. Digo normalmente porque hay varias formas de estar aburrido. Y el aburrimiento que puede sentir una persona que despierta hacia el camino real no es el mismo aburrimiento que puede sentir alguien que simplemente está aburrido porque nada de lo que está alrededor le interesa, sino que esta persona que manifiesta un cierto aburrimiento, que lo expresa con esas palabras, en realidad no es un aburrimiento, sino es un desasosiego del mundo que lo rodea, porque entiende, cree, siente, percibe, no sabe, pero percibe que hay algo más que lo espera. Hay algo más ahí a la vuelta del camino que espera a que despierte a otra realidad. Y cuando empiezan a moverse esos engranajes que son totalmente inconscientes para la persona, empiezan a manifestarse sueños. Y esos sueños que empiezan a manifestarse le dan a la persona la capacidad de entender que está ingresando a otro mundo. Y a veces, por supuesto, cuando ingresamos en ese mundo onírico, en ese mundo simbólico, que nos empieza a mostrar esas primeras imágenes que empiezan a aparecer, que son incomprensibles para aquel que quiere empezar el camino o está por empezar el camino, porque es muy simbólico, porque siempre nuestro mundo inconsciente manifiesta una lógica ilógica. Y eso es algo que tenemos siempre que tener presente. Nunca es una lógica igual a la que nosotros conocemos como una lógica que podríamos decir en este mundo, donde el piso está acá, el techo está acá, la pared está acá, la mesa está acá, la silla está acá. O sea, hay una cierta lógica dentro de este mundo. Pero en ese mundo onírico, el techo no es como, no es tal, el suelo tampoco, a veces hay paredes y a veces no, podemos volar, podemos hacer cosas que son incomprensibles para nuestro mundo. Y es ahí que empieza a manifestarse los primeros símbolos, las primeras imágenes que le anuncian que está por empezar otro camino, que como les dije, aquella persona que ya sabe descifrar esos símbolos y que está transitando el camino puede ayudar en la comprensión del simbolismo. Por eso yo siempre les digo a las personas que cuando uno inicia el camino esotérico, o está por iniciar el camino esotérico o quiere iniciar el camino esotérico, siempre es recomendable tener una ayuda, un guía, un terapeuta, ya sea psicológico, holístico, alguien con quien uno tenga confianza, que lo pueda ayudar a empezar a transitar ese sendero, porque es un sendero muy laberíntico. El laberinto está siempre, se manifiesta siempre a lo largo del camino, así uno tenga 20, 25 años en el camino, sigue transitando laberintos porque es un mundo muy desconocido. Entonces, cuando la persona está lista, va a sucederle algo. Sí o sí va a sucederle algo que hará lo que decíamos hace un rato, resquebrajará esa personalidad, le hará como una grieta a la personalidad y permitirá esa luz, esa esencia que tiene la persona que salga hacia el exterior. ¿Y qué va a suceder entonces? Bueno, lo que va a suceder es que va a experimentar una traición, un duelo, una enfermedad, un alejamiento, un desapego, algo que verdaderamente la mueva. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el universo o las fuerzas universales o sus propias fuerzas espirituales hacen una suerte de complot para que eso se dé y eso ocurra. Y aquellas personas que en ese momento pasaron por nuestra vida y nos ocasionaron un gran dolor, una gran traición, pero a raíz de eso decidimos empezar el camino espiritual porque empezamos a hacernos preguntas, preguntas como por ejemplo,
esto no puede ser todo, tiene que haber algo más, yo quiero algo más de mi vida, quiero ser feliz, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Quién soy? Y esta realidad que vivo es real y, y existe verdaderamente Dios. ¿Y qué es la espiritualidad? Empieza a hacerse esas preguntas y con una bandera, quiero ser feliz, ¿no? Con esa bandera de quiero ser feliz. Pero no es una expresión de libertad o de felicidad como puede tener de repente una persona que no está ingresando al camino del autodescubrimiento, sino que esa expresión de repente de la persona común que dice, quiero ser feliz porque no aguanto más esta vida o esta situación. Bueno, no es ese sentir que tiene cuando dice que quiere ser feliz, porque es un sentir profundo, es un sentir que todavía no lo sabe expresar con palabras. Por eso muchos alumnos que he conocido a lo largo de más de estos 20 años enseñando, que cuando están iniciando el camino, que uno por supuesto se da cuenta, siempre manifiestan todas esas cosas, ¿no? Quiero ser feliz, algo más tiene que haber. Y si uno les pregunta, bueno, pero ¿qué estás buscando? Que uno lo pregunta porque sabe cuál es la respuesta en realidad, pero está bueno que la persona se lo autopregunte más que te lo conteste a ti. Y siempre te dicen lo mismo, no sé qué es lo que estoy buscando, no sé a dónde tengo que ir, pero sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que ir. Y ese no sé es la fe de la persona que incentiva a poder transitar un camino que es como el arcano o el tarot del loco. Es un salto de fe, es totalmente un salto de fe, porque no sabe a dónde va, no sabe lo que busca, no sabe lo que le espera y no tiene idea ni siquiera qué es lo que puede leer, qué es lo que puede hacer para conocerse, qué es lo que puede estudiar para conocerse. Y bueno, hoy también tenemos varias facilidades que en el momento en que yo empecé a transitar mi camino, yo como otros tantos, ¿no? Que empezamos a transitar el camino ya hace bastante tiempo, donde el internet no estaba para todo el mundo, en las casas no había internet y la información no llegaba tan rápido como puede llegar el día de hoy, que era muchísimo más difícil encontrar un maestro, encontrar a alguien verdaderamente bueno que te pueda guiar en estos caminos, saber qué leer. Y bueno, a veces por la suerte divina, por la inspiración divina o por un corazón repleto de fe, encontramos personajes en el camino que nos guían hacia el camino certero, no sin antes atravesar otros caminos con personas que en lugar de hacer el camino espiritual real estaban haciendo ese pseudo camino o ese camino de tangente que muchas veces al ansioso peregrino lo hacen perder en falacias, en mentiras, bueno, en cosas que no son reales, que uno, como les decía, quizás por esa sana inocencia que uno tiene al iniciar el camino y esa fe arraigada en el corazón y ese corazón lleno de entusiasmo, hace que uno se dé cuenta de cosas que por supuesto no sabe, ¿no? ¿Cómo saber si lo que te están enseñando es real o no? ¿Es algo simplemente aprendido de un librito o es algo que es una persona que tiene experiencia? Es imposible de saber porque eh, en esto es muy difícil porque en este camino no importa la cantidad de títulos que tú tengas, no importa la cantidad de cursos que tú hayas realizado, no importa la cantidad de iniciaciones que tú tengas o la cantidad de hermandades a las que pertenezcas. Aquí no, los títulos no son válidos. El conocimiento adquirido en el mundo externo, en lo mundano, no nos sirven para mucho. Nos sirven para de repente conocer a las personas y tratar de discernir lo bueno de lo malo,
pero este mundo es completamente diferente, tiene leyes completamente diferentes, se manifiesta, como les decía recién, por una lógica ilógica y es imposible que uno tenga certezas reales en este mundo. Por eso uno siempre, cuando enseña algo, nunca puede decir, esta es la verdad. Esta es la verdad que he descubierto ahora. ¿Por qué le puedo llamar mi verdad? Y te la cuento, te la digo, te la enseño y capaz que te sirve y capaz que puede ser tu verdad también. Bueno, me gusta la frase de Madame Blavatsky cuando dice, la verdad es aquello que es útil, útil para evolucionar. Y creo que esa es una sabia frase que uno puede empezar a tomar para sí, como diciendo, bueno, esto que me han enseñado, o esto que he leído, o esto que he experimentado, ¿esto puedo llamarlo verdad? Y entonces enseguida me tengo que hacer esa pregunta, ¿y esto para mí es útil? ¿O es simplemente un acopio de conocimientos, tener conocimientos que de repente otros no tienen, o algo que me parezca pintoresco? Pero ¿esto me resulta útil para crecer? ¿Me ha ayudado a darme cuenta de la realidad, o de mi realidad? Me ha ayudado a darme cuenta de cosas que antes no me daba cuenta, me ha ayudado a vislumbrar un horizonte diferente o pensar en una idea que no la había pensado antes o en una posibilidad de este gran universo que no la había pensado antes. Si es así, entonces puedo tomarla como verdad, porque me está ayudando a expandir mi conciencia y a poder conocer cosas que antes no conocía. Pero si me enseñan algo, si estudio algo, si leo algo, si experimento algo y eso no hizo nada en mí, nada más que, qué lindo, qué interesante, o darme una sensación de, qué lindo, no había pensado en esto, pero nada más, bueno, puedo con total certidumbre descartar eso porque es simplemente innecesario. Bueno. Entonces estábamos en nuestro querido buscador de misterios que estaba despertando. Así que a nuestro buscador le va a ocurrir algo, le va a ocurrir con ese complot que tiene el mundo inconsciente, que mueve fuerzas increíbles, de las que no somos conscientes, por supuesto, y ese mundo espiritual que se está manifestando, va a ocurrirle algo a nuestro buscador. Pero también tengo que, como siempre digo, ser fiel al voto que impone la verdad, también decirle que no todo es para todos. Y esto significa lo siguiente. Esto significa que no todos los que están transitando en el camino espiritual tienen lo que se necesita para continuar y alcanzar una gran meta que supone la espiritualidad, que, por ejemplo, para el alquimista será la piedra filosofal, para el mago la capacidad de poder manejar agua, fuego, tierra y aire y los espíritus elementales y ser canal de los espíritus superiores. Por ejemplo, para el budista será la iluminación, para el esoterista conocer las leyes del universo, aprender a manejarlas, aprender a manejar su propio universo. Para el hermetista, aprender las leyes de Hermes y a través de ese conocimiento conocerse a sí mismo y conocer el universo, ¿no? Entonces, para cada uno, acorde el sendero que elija, será algo diferente, pero realmente no todo es para todos. Hay gente que, por experiencia, lo digo, hay gente que inicia el camino y lo transita como simplemente algo que me gusta, algo que me llama la atención, algo que, bueno, es para tener un grupo diferente, para conocer cosas diferentes, pero no está haciendo el camino real, está haciendo un pseudo camino, aunque la persona crea fervientemente que está haciendo el camino real. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el camino real y el pseudo camino? Que el camino real pide renuncia, pide soledad, pide desapego, pide una meta real, pide entrega y pide sacrificio. Sacrificio como el sacro oficio, como un oficio sagrado, porque aquel que entiende que está en este mundo
para ayudar a los demás, para ser un pilar fuerte para esto que se llama humanidad, que va más allá del señor, la señora, el amigo, este, el otro, es la gran entidad que representa la humanidad. Y para eso trabaja, y para eso se compromete, y para eso establece contacto con fuerzas superiores para que empiecen a suceder cosas a través de sí, de su cuerpo, de sus capacidades, y se pone al total servicio. Y mucha gente puede escuchar esto y decir, sí, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso. Y está bien, pero todos los alquimistas sabemos que cuando se llega a una etapa del camino y hay que hacer una labor muy comprometida, sumamente comprometida, que por supuesto no la puedo revelar, pero es una acción muy comprometida, ahí los caminos se separan. Ahí se ve quién verdaderamente está comprometido y quién no. Y lamentablemente, como les dije, no todo es para todos. Se necesitan muchas antorchas para poder iluminar la gran oscuridad de la humanidad. Y a veces la gente que cree que lleva la antorcha cuando verdaderamente el compromiso que lo piden los chicos del penthouse, como les digo yo, y como les decía mi querido maestro, este, bueno, ahí en lugar de una antorcha era una sola velita y dan marcha atrás. Pero bueno, seguimos avanzando entonces. Cuando nuestro querido caminante del sendero está despertando, empiezan a sucederle cosas, cosas que lo van a mover, y esas cosas que lo van a mover lo van a hacer que, como les decía, esa esencia interna que está pueda despertar a una nueva realidad. Y es maravilloso cuando esto ocurre porque cuando la persona que despierta y quiere hacer el camino real y tiene lo que nosotros llamamos la semillita del iniciable, esa esencia real, que no es la esencia como alma, porque eso la tenemos todos, sino que una esencia, una chispa divina que ha encarnado de vidas en vidas y está ahí esperando ese despertar. Cuando la persona indicada aparece, eh, uno lo reconoce. Me ha pasado a lo largo de todos estos años con muchos alumnos que los reconozco cuando está la semillita del iniciable dentro de ellos y cuando no. Y cuando está esa semillita del iniciable, em, la persona siempre es humilde, siempre es buena, siempre es una persona que le ha sucedido cientos de cosas por ayudar mucho a los demás, porque los demás se aprovechan de su bondad. Y entonces yo siempre les digo, bueno, uno no puede ir con el corazón en la mano en este mundo porque hay que cuidarlo, hay que proteger todas esas cosas que es tan sagrada para nosotros. Y poco a poco empiezan a comprender y a entender y a protegerse y a fortalecerse. Y es maravilloso ver cuando una persona se desarrolla en toda su plenitud porque verdaderamente llena el corazón de gracia de aquel que lo percibe. Así que bueno, este buen buscador que va a realizar el camino real, que todavía no lo sabe, no entiende, no conoce, va a realizar el camino real, empieza a despertar una nueva realidad y empieza poco a poco a conocer personas que lo llevan a un mundo totalmente desconocido y ingresan a ese mundo. Bueno, yo recuerdo mis experiencias personales y cuando ingresé a las primeras charlas espirituales, realmente parecía que estaban hablando otro idioma que era un idioma que yo no entendía y me decía para mí misma, no entiendo qué es lo que están diciendo, a qué se refieren, y me sentía tan insignificante al lado de tanta gente que estaba entendiendo lo que hablaban, ¿no? Y hablaban entre ellos, cosas que hoy uno obviamente las normaliza y no se da cuenta
pero siempre trato de mantener vivas esas experiencias de mis inicios, mantener vivos los primeros libros que leí, las primeras experiencias, las primeras caídas, las primeras fantasías que uno tiene cuando inicia el camino espiritual, porque cuando uno lo mantiene vivo y no se olvida, puede ayudar a los otros que están iniciando el camino. Y bueno, y esa es mi labor personal, ¿no? Ayudar a aquellos que están iniciando y los que ya están transitando el camino. Entonces uno no debe olvidar. Y bueno, y cuando se inicia en ese camino y se empieza a estudiar y se empieza a entender, empieza a abrirse mundos completamente diferentes. Y este buscador siempre manifiesta lo mismo, como encontró algo que verdaderamente le satisface, algo que lo alimenta, que lo hace sentir unido con el universo, con Dios, con la naturaleza, con todo lo que lo rodea. Bueno, vive como en una especie de mundo de fantasía fantástico, donde todo es color de rosa y ve señales por todos lados y ve números por todos lados y ve carteles por todos lados y todo es señales y las señales de las estrellas y las señales de las nubes y las señales del pajarito que se paró en el balcón y entonces siente que es la contestación, aquello que estaba esperando. Bueno, todas esas señales que identifica al inicio son señales que las necesita, que son señales que a veces son reales y a veces no, pero aunque no sean reales, yo nunca les digo que, bueno, esto no es en realidad una señal, no, porque es necesario para esos inicios. Esto yo siempre lo explico a los alumnos como el andador cuando uno es bebé. Cuando uno es pequeño y está empezando a andar, para fortalecer sus piernas, nuestros padres nos compran un andador. Y ese andador nos permite, bueno, empezar a movernos, empezar a coordinar nuestras piernas, a que se muevan y a sentirlas en el suelo. Y bueno, y todo eso nos permite luego a nosotros poder caminar, poder transitar. Pero cuando ya aprendemos a caminar, el andador sobra. Es más, el andador nos puede llegar a interrumpir, incluso a atrofiar nuestro correcto desarrollo. Y así pasa con el camino místico. Al inicio se necesitan andadores y los andadores es la fantasía, es el creer por creer, es el creer por creer sin cuestionarse, es una fe a ultranza, también sin cuestión, es simplemente creer que todo el mundo es bueno, que todo el mundo espiritual está para servirnos y ayudarnos. Y todas esas cosas son nuestros andadores, andadores que se necesitan al inicio. Y está bien que así sea, está bien. Ahora, cuando ya tenemos unos 5 años transitando el camino, o unos 3 años, podríamos decir incluso, transitando el camino y seguir con esos andadores, bueno, ahí se corta el crecimiento y la persona empieza a tomar un pseudo camino y a perderse en su fantasía, a perderse bueno, cientos de cosas que tienen que ver con una desinformación impresionante que aparecen en las redes, empieza a perderse y a caer en un mundo que no es real, donde el crecimiento tampoco es real. Y por eso le suceden cientos de cosas que le pasan a la persona. Pero bueno, nuestro buscador empezó a estudiar, empezó a transitar, empezó a darse cuenta de una nueva realidad y bueno, nuestro buscador empieza a hacer algo. Quiere evangelizar a todo el mundo. Sí, como se da cuenta de que encontró algo bueno, algo de valor, algo que lo ayuda, quiere transmitírselo a todo el mundo. Entonces va al médico y está sentado en la sala del doctor, esperando la sala de espera. Y se sienta una señora al lado. Y nuestro buscador empieza a hablar con la señora porque le encanta hablar con todo el mundo, porque quiere evangelizar a todo el mundo y contar esa buena nueva, contar esa dicha que está sintiendo, el encuentro con esa divinidad que está vivenciando y los sueños que está teniendo, porque al inicio es un mundo tan maravilloso que a veces, no digo que después no, pero después de 20, 25 años, como es mi caso, eh,
uno hasta normaliza el camino espiritual porque se hace normal, forma parte del diario vivir y obviamente que suceden cosas muy buenas y cosas impresionantes y uno empieza a adquirir más capacidades con el correr del tiempo, pero a veces se extraña esa inocencia, esa inocencia de mezcla con fantasía, con entusiasmo, con locura, ¿no? Que es una especie de enamoramiento. Es como el enamoramiento, ¿no? Es como uno ya cuando transita, luego de tantos años, se siente como esa cosa del matrimonio de muchos años, ¿no? De decir, ay, ¿te acordás cuando éramos novios? Todo eso que nos pasaba y que sentíamos, ay, cómo extraño eso. Bueno, eso forma parte de una etapa y está bien que así sea, porque no se puede vivir en ese estado de euforia total. Y bueno, y entonces sucede cuando uno crece y pasan los años, sucede eso, ¿no? Uno extraña a ese loco buscador que fue al inicio y lo maravilloso también que es, ¿no? Encontrarse con todo ese mundo tan rico y tan inocente que tiene ese buscador cuando inicia, que uno lo revive de alguna manera cuando conoce a los buscadores, a esos que están empezando el camino. Sí, me emociona. Bueno, continuemos. Entonces, nuestro buscador, con esa bandera del amor y de querer evangelizar a todo el mundo, como les decía, habla con la persona que está en el médico, con la persona que encuentra en la calle, en el ómnibus, en todos lados, en el trabajo, en todos lados, queriendo evangelizar a esa persona, contándole esa buena nueva. Y algunos lo van a escuchar porque, bueno, por respeto. Otros lo van a escuchar porque es muy interesante lo que cuenta, es un mundo que esa persona no lo ha descubierto. Pero a veces surge la magia y nuestro buscador se encuentra con alguien que también o está transitando el camino o está por empezar el camino y lo escucha con una avidez sorprendente y empieza a preguntarle y a cuestionarlo. Y entonces nuestro buscador le recomienda libros y le recomienda profesores y le recomienda cursos y le recomienda, bueno, hoy por hoy le recomendaría mirar videos de YouTube, entrar a determinadas páginas de Instagram y bueno, y escuchar a determinado profesor, profesora, maestro, maestra, ¿no? Y cuando surge eso hay una sinergia increíble entre esas dos personas bueno, a veces quedan conectadas por un ratito y otras veces quedan conectadas para siempre. Y bueno, nuestro buscador empezará a buscar a sus pares, que los encontrará en grupos de estudio, donde comenzará a hablar un nuevo idioma y empezará a sanar sus vínculos con su madre, con su padre, con sus hijos, con sus hermanos, con sus abusos quizás de la infancia, con sus traiciones, sus dolores, sus pesares, ¿no? Empieza en ese camino de autodescubrimiento, de autosanación, un camino muy movilizado también, un camino que exige a la persona compromiso, compromiso de asistir a los cursos, a la terapia que ya se reservó, compromiso, responsabilidad. Y así nuestro buscador empieza a transitar. Entonces, si nosotros podríamos decir cuáles son los síntomas del despertar espiritual, bueno, los síntomas del despertar espiritual no son lindos. Aquel que diga que el despertar espiritual es fantástico, es hermoso, es precioso, verdaderamente no ha tenido un despertar espiritual, porque el despertar espiritual es caótico, es doloroso, es desgarrador, es un descenso a los infiernos, porque recordemos, como les decía, que ese despertar espiritual empieza con una traición, con una separación, con un duelo, y todo eso es tremendo. Hace que la persona se sumerja en su oscuridad, en su dolor, en su profundidad, pero es desde esa profundidad
que la personalidad se rinde y al rendirse deja salir esa chispa divina que está en el interior. Y se acuerdan que les decía al inicio que para mí hay un símbolo importantísimo que demuestra cuando el despertar espiritual es real, cuando se dio el despertar espiritual en la persona, y es el león alado, porque la persona está representada por el león, esa fuerza solar que está llena de entusiasmo, de fuerza, de energía, pero dentro de sí está el águila, que representa lo espiritual, el león lo material, el águila lo espiritual. Y cuando surge la traición, cuando surge el desasosiego, el duelo, la separación, el desapego, y el león se rinde, el águila sale de esa jaula maravillosa que es el león, sale y se eleva hacia los cielos. Y cuando se eleva hacia los cielos, nuestro buscador empieza a leer, a concurrir a cursos, interactuar con otra gente, vive en ese mundo, en esa nube, en ese cielo, descubriendo cosas maravillosas. Pero va a llegar un momento en que el águila tiene que descender porque tiene que ingresar y asimilarse nuevamente con el león y traer esa espiritualidad. Por eso la máxima de la alquimia es espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Ahí en ese león alado está la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia. Así que cuando esa águila tenga que ingresar en el león, y será de la misma manera, a través de creencias que caen, que se da cuenta de que de repente fue estafado por un maestro, un profesor, un gurú, un curso, una terapia o por la misma religión y despierta una realidad, suele suceder que la persona también cae, no en ese primer infierno del inicio, sino en un infierno diferente, porque ahora tiene conocimiento, pero ingresa también en su propio infierno. Y ahí el águila, lo que está sucediendo es que el águila descendió hacia el león y se estableció una lucha entre el águila y el león porque el águila quiere asimilarse al león y el león no quiere aceptar el águila porque sabe que va a cambiar y la materia siempre se resiste al cambio. Así que el león entablará una lucha con el águila y en esa lucha el león perderá su melena y el águila perderá sus alas. Y se va a establecer una tercera entidad que no es ni león ni águila, es un león alado. Es que eso es un iniciado, es un león alado. Aquel que cuida el misterio. Bueno, espero que les haya gustado este video, este momento para compartir juntos, compartir esto que bueno, es tan importante para mí y que a ti que estás escuchando del otro lado, si en algo te sirve esto, me alegro muchísimo de corazón y bueno, espero que tu despertar o tu transitar por este camino sea con sumo honor y suma gloria. Y como siempre le digo a todos los alumnos, y que el Creador estampe su sello real en tu obra. Hasta pronto. Que pases muy, muy bien.